Estamos en comunicación con el ministro de Obras Públicas de la Nación, con Gabriel Catopodis. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, haciendo algunas chanzas con cuestiones que suceden de cosas que se extravían en la emisora y que hoy vamos a poder comer tortitas negras, así que eso es bueno. Quería tratar de comenzar esta entrevista, Gabriel, con un planteo. Después vamos a hablar de obra pública y el intenso trabajo que están llevando en el ministerio, pero últimamente se está trabajando mucho la palabra desde diferentes costados, esa palabra que se llama libertad. Y repetidamente en discursos opositores se habla de un cercenamiento de libertades y en realidad me parece que lo que termina sucediendo es que es un discurso que yo lo siento que el Estado lo que hizo en este tiempo fue cuidarnos de manera colectiva y no nos quitó la libertad. En definitiva, lo que creo que termina sucediendo es que no comprenden algunos sectores de la política argentina que una pandemia tiene un entendimiento y un abordaje colectivo. Entonces, pensar en individuo, una lógica colectiva, me parece que está en un lugar en donde ponemos a la libertad en una ubicación que no es conveniente, porque en realidad yo no he sentido que he perdido la libertad. Y me parece que eso también lleva a que la oposición quede un poco desfasada en cuanto a ese discurso individualista, cuando el tratamiento en una pandemia es colectivo y el Estado lo que hizo fue cuidarnos. No sé qué reflexión tenés ante esto. No, absolutamente de acuerdo, Marcelo. No hay dudas de que este gobierno está gobernando la Argentina y no hay que nunca perder esta perspectiva. Está gobernando el país en la crisis más grande de toda su historia y que lo hemos hecho bien en función de haber tenido claras las prioridades, y no hay dudas de que la principal prioridad fue salvar vidas, cuidar la salud, y que esa era una tarea, como bien vos decís, de todos los argentinos, que se cumplió realmente con mucho empeño, con mucho esfuerzo. Entendemos que hay cansancio social, pero también la vemos a la gente en general, al ciudadano de a pie, decidido a seguir cumpliendo con estas medidas de cuidado comunitario, porque saben que esta pandemia mata gente y porque saben lo que ha pasado en otros países donde no se tomaron estas medidas de manera temprana y donde no hubo un gobierno con una decisión clara, con una decisión firme de cómo transitar esta contingencia y esta emergencia. Y los sectores de la oposición, y especialmente aquellos sectores que no gobiernan, bueno, está claro que están jugando otro partido. Está claro que no han aportado una sola idea, una propuesta mejor a lo que bien regular o con algunos errores venimos haciendo todos los argentinos en esta etapa. Pero lo que también tiene que quedar claro es que salvamos vidas, miles de vidas, y miles son miles, y si no hubiésemos tomado esas medidas que bien vos decías, seguramente no estaríamos hablando de 2.000 muertos, sino de 10.000, no estaríamos hablando de 200.000 infectados, sino de 500.000, que es lo que vimos en otros países. Sí, y eso también me parece que termina repercutiendo en las clases más altas de la sociedad, porque como el discurso choca con lo colectivo desde el individuo, tal vez las posiciones más acomodadas desde la economía, porque yo la verdad que en este tiempo no he escuchado mucha gente pobre que se ha quejado de este discurso no se aguanta más, no puedo más, así no se puede seguir. En realidad los sectores más bajos de la población de la República Argentina no tienen ese discurso, más bien han entendido primero que nadie que de una pandemia se sale colectivamente y que el discurso individual, el Estado no es que lo instala porque quiere, sino porque quiere cuidarnos. Sí, y de alguna manera la gente no solo que actúa con responsabilidad, sino que confía en el presidente, en Alberto, en su forma de gestionar esta crisis, está convencido de que hoy ese presidente los está cuidando de esta pandemia y por supuesto que es la persona indicada para cuidarnos y cuidar a la Argentina de una tormenta que viene y que se viene pesada, ¿no? Y que y tiene que ver con el laburo, con lo social, con cómo volver a poner en marcha la rueda de la economía, cómo lograr que la vida de cada uno vuelva a ser un poquito más normal, y que son esas las preocupaciones de la gente. El gobierno tiene que estar siempre, y de hecho lo está, muy conectando con esas inquietudes, con esas angustias, con esas preocupaciones, y saber que hay un sector de la oposición y algunos medios que sobre esta angustia
bueno, trabajan y de alguna manera ejercen algún nivel de manipulación para aumentar más intranquilidad y más incertidumbre. Me parece que desde el Ministerio el plan más fuerte que están llevando adelante es el plan Argentina Hace. Nosotros hace 15 días hablamos con María Eugenia Bielsa y ellos están con el plan Argentina Trabaja, pero el plan Argentina Hace va a terminar cubriendo a los 2.300 municipios del país, apuestan a 20.000 puestos de trabajo, una inversión de 8.500 millones de pesos. Explícanos un poco cuál es el funcionamiento en este tiempo, en estos días, después de la presentación, de cómo se lleva adelante un plan de tamaña magnitud. Sí, porque el Ministerio, mira, tiene por un lado las grandes obras, ¿viste? Esas obras que son de alguna manera una imagen permanente en el Ministerio de Obra Pública, las rutas, los acueductos, esas obras que se están haciendo. Hoy hay 150 rutas que se están ejecutando en buena parte del país, donde la pandemia de alguna manera nos dio la posibilidad de ir reanudando y de ir normalizando la actividad. Y con todas esas obras vamos moviendo la rueda de esa economía, vamos generando también empleo en todo el país, pero como bien vos decías, hay otro eje muy importante que es la de la pequeña obra, la mediana y pequeña obra pública de infraestructura social, el agua, la cloaca, el pavimento, y el objetivo de llegar a los 2.300 municipios de manera transparente, de manera federal, que en cada municipio y en cada ciudad haya mano de obra local involucrada y trabajando en obra pública, en esas obras que además mejoran los barrios que además tenemos que ir mejorando porque tenemos que ir acelerando y llegando más rápido a respuestas que a la luz de la pandemia, bueno, la Argentina tiene en su déficit, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los barrios vulnerables, todo lo que tiene que ver con 7 millones de argentinos que no tienen agua, 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, y la decisión del presidente y del gobierno de poner en marcha todas esas obras y hacer la inversión pública que permita que se hagan obras y al mismo tiempo se genere empleo. Hay otro tema que me parece importante, que es el trabajo que llevan con los hospitales modulares de emergencia, que tengo entendido que son 12, cualquier cosa me corregirás, Gabriel. Y lo que quería consultarte es cómo están ocupados, o cómo están equipados esos hospitales modulares, si además se mantienen en el tiempo, y cómo se les ocurrió la idea de generar hospitales modulares de emergencia en este contexto en donde había poco tiempo para resolver las cosas. Mira, el presidente me parece que vio antes que todos lo que se venía y la necesidad de tomar medidas rápidas y la necesidad de ganar tiempo para invertir ese tiempo en este tipo de infraestructuras y de obras, y acordamos la necesidad de poder llevar adelante estas obras que uno mira a veces en otros países como en China, que se hacen y de alguna manera nos generan la atención. Y bueno, acá en la Argentina hicimos en tiempo récord 12 hospitales que además están absolutamente equipados, ya están recibiendo pacientes. Una vez que salgamos de la pandemia van a seguir funcionando como hospitales de manera definitiva en el sistema de salud. Y esta semana también estamos abriendo uno de los 2 hospitales de La Matanza que estaban cerrados, que estuvieron cerrados 4 años y que no hay ninguna explicación, no había ninguna explicación de semejante locura, ¿no? De semejante decisión. Y bueno, sabés que tengo una anécdota sobre eso, ¿no? Porque yo, aparte de periodista, soy docente. Entonces, a finales del 2015 tenía una alumna que estudiaba en La Matanza, que vivía en La Matanza y bueno, estudiaba después acá en Capital. Y me acuerdo que me decía, bueno, pero yo en La Matanza tengo 2 hospitales que ahora, el año que viene, van a poder ya empezar a funcionar, que eran el Néstor Kirchner de Gregorio de la Ferrer y después el René Favaloro, que son los que estás en este momento describiendo. Y yo le decía, sí, están casi terminados. De hecho, Cristina Fernández en ese momento había llevado adelante los actos de inauguración. Bueno, pasaron un año y una vez me la encuentro en un recreo y me dice, ¿sabes que todavía no hicieron los hospitales? Te estoy hablando del 2017. Bueno, de estos hospitales que en ese momento la alumna me reclamaba a mí, que yo le decía a finales del 2015, bueno, ya está, vas a tener 2 hospitales en el municipio. Bueno, tuvo que esperar 4 años para que esto después pase a tener una realidad. Sí, es inexplicable, era inexplicable cómo esos hospitales estuvieron cerrados y bueno, y fue la decisión de este presidente de
abrir esos hospitales. Esta semana uno de esos 2 hospitales, el Favaloro, va a estar abierto, va a estar recibiendo pacientes, ya está equipado, ya está terminado en una parte importante que la vamos a destinar al coronavirus, y después seguiremos con las obras para terminar ya el 100% del hospital, lo mismo que el Néstor Kirchner, pero me parece que el mensaje además del gobierno es muy claro. Nosotros no hicimos hospitales solamente en gobiernos o en municipios gobernados por peronistas, hicimos hospitales en municipios gobernados por peronistas, pero también en Mar del Plata o 3 de Febrero, donde gobierna la oposición, y creo que ese es el mensaje con el que el presidente se ha plantado en esta crisis y en este momento tan difícil del país. Entender que la imagen de ayer es una imagen de responsabilidad, es una imagen que marca cómo tenemos que transitar la salida de esta situación pero tan difícil, y es con más entendimiento, con más diálogo, cada uno defendiendo sus posiciones, por supuesto, seguramente con discusiones y contenciones, pero por supuesto con un gobierno y con un presidente que, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es lo que se vio ayer? 24 gobernadores, lo rodean intendentes de todos los colores políticos, un presidente que toma 100 decisiones por día, que tiene las prioridades claras. Bueno, ese es el gobierno que hoy está garantizándonos a todos los argentinos el cuidado. Gabriel, ¿cómo ves a la gente cuando visitas las obras? Estuviste, creo que ayer, por Cañuelas, con un tema de instalación de cloacas. Al trabajador me refiero. Cuando vos llegas a una obra como ministro, ¿cómo ves el ánimo de la gente que empieza a trabajar en este tipo de proyectos, como es el de los hospitales modulares, el del Plan Argentina ACE? No, con mucha expectativa, ¿no? La gente claramente no está en ninguna discusión de la grieta y en ninguna discusión de la política que los distraiga en las preocupaciones concretas y cotidianas que tienen, y que pasa por cómo van a poder transitar este mal momento, cómo van a recuperar el trabajo, cómo van a recuperar la vida normal, y han hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Han hecho un esfuerzo enorme los laburantes, los trabajadores, los comerciantes, las pymes. Bueno, seguramente en la etapa que viene el mayor esfuerzo lo van a tener que hacer otros, el hombro lo van a tener que poner aquellos que puedan poner el hombro y que son seguramente los grandes sectores económicos de la Argentina, con un Estado que vaya fijando las prioridades y vaya fijando el rumbo. En general la gente se la ve cansada, se la ve angustiada, pero se la ve confiada en que vamos a salir de esto, que lo hemos hecho en otras situaciones, y confiando profundamente en la decisión de Alberto, ¿no? Yo creo que Alberto despierta esa confianza, y también esa confianza ha sido medio el combustible con el que pudimos llevar adelante esta contingencia. Sí. Me parece que cuando tomaste el ministerio, uno de los ejes, porque aparte te leí en entrevistas, era la situación de la red vial de la República Argentina. ¿Cuáles son los ejes en donde hay que mejorar la red vial de la provincia de Buenos Aires o de algunas provincias del país, o ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires? ¿Y dónde crees que tendrías que empezar a trabajar, o estás ya trabajando más fuertemente, del estado de la red vial que recibieron de la administración de Mauricio Macri? Mira, en primer lugar, con mucha claridad, poniendo la obra pública al servicio de eso, ¿no? Al servicio del desarrollo, de la conectividad, de integrar una Argentina federal, y no la obra pública al servicio de intereses financieros o del negocio de los bancos, como eran las PPP, que estamos en el camino de ir desactivando, y entendiendo que la red vial y las rutas son las que nos pueden permitir mejorar la competitividad, conectar provincias y regiones, poder conectar la producción de nuestro país con la región y con el mundo, y que sin duda son una de las herramientas para el desarrollo productivo de nuestro país. Y de la mano de eso, esta semana con el presidente pusimos en marcha obras en infraestructura universitaria. Sí, son importantísimo. 73 obras en 47 universidades nacionales en todo el país, una inversión de 10.000 millones de pesos con 13.500 empleos que vamos a ir generando para que cada universidad nacional pueda seguir ampliando sus instalaciones, pueda seguir construyendo laboratorios, pueda seguir
generando la infraestructura de calidad que necesitamos para garantizar que el derecho a la educación y a la educación universitaria sea realmente una prioridad. Y bueno, y ese es el camino, y en esos temas importantes está el gobierno, ¿no? Cómo vamos poniendo en marcha la obra pública, cómo vamos generando esta inversión en un contexto donde cuando todo se cae lo único que queda es el Estado, ¿no? Y es el Estado fuerte, es la decisión política clara la que nos va a ir permitiendo generar cumplir este tipo de objetivos. Sí, los estaba escuchando el otro día en el anuncio y me impactó que van a unificar la descentralización que proponía, no por una idea, sino por una necesidad de la universidad que funciona en la provincia de Tierra del Fuego. Así que me parece que eso es un avance muy importante, porque es el lugar más recóndito del país, y bueno, que ahí tenga la posibilidad el estudiante de ir a un solo lugar, que es importantísimo cuando vos tenés que cursar tal vez en un lado, tal vez en otro lado, en un lugar en donde azota el frío la mayor parte del año. Gabriel, nosotros queremos agradecerte porque siempre te haces un tiempo con nosotros, mandate un abrazo, buen fin de semana y a seguir recorriendo las obras que llevan adelante desde el Ministerio. Así que buen fin de semana y te mando un abrazo fuerte, Gabriel. Lo mismo, un abrazo muy grande y buen fin de semana. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Gabriel Cato Podis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, que vamos a escuchar un poquito de las cosas que hace, porque está bueno que nos demos cuenta que estamos saliendo adelante de este momento tan duro, ¿eh? Acá que había tierra, acá que había un terraplén, ustedes lograron que haya un hospital. Una vez que pase la pandemia, estas obras quedan. Vinieron sanos y se pueden volver a sus casas sanos. En la Argentina del presidente Alberto Fernández, la salud es un bien público, es un derecho. Y cuando ustedes se pregunten y les pregunten dónde estuvieron en esa pandemia, ustedes van a poder decir con mucho orgullo que estuvimos construyendo hospitales.